Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen y nos sintonicen, digamos. Me da mucho gusto en este número 62, episodio 62 de Titanes del Mundo del Trabajo, tener con nosotros a un titán del mundo de los recursos humanos, mi queridísimo amigo Fernando Ortiz Payares. Y me permito introducir, presentar su bio y ya luego nos vamos a arrancar con muchas preguntas que tengo aquí para Fernando. Fernando estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, fue director ejecutivo del Grupo Santander durante casi 25 años, ha residido cerca de 20 años en el extranjero, viviendo en España y luego en Estados Unidos, en Nueva York y Miami, donde ha realizado trabajos en diversos países, tanto de América Latina como en propia Europa. Tiene una maestría en Dirección de Recursos Humanos por el ESADE Business School y un programa de desarrollo directivo en el Instituto de Empresas, ambas en Madrid. Ha tomado diversos cursos, como el de la Arquitectura y la Innovación impartido por el IES en el campus de Nueva York. Ha recibido 4 premios a lo mejor de la comunicación organizacional otorgados por la Asociación Mexicana de la Comunicación Organizacional. Ha sido profesor en el Máster de Recursos Humanos del Centro de Estudio Garrigues en Madrid y es asesor y conferencista para temas relacionados con recursos humanos y es propietario de GastroTalent. Ahora vamos a platicar de ello un poquito más adelante. Una innovadora plataforma, única en su tipo de talento y empleo, especiada en la industria restaurantera. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querido Fernando. Y para dar inicio a esta charla y ya presentándote de forma formal y oficial en tu experiencia profesional, me gustaría que nos platicaras más de ti. ¿Quién es Fernando Ortiz? ¿Quién está atrás de esta carrera profesional en términos personales? Hola Octavio, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con tu programa y muy honrado, muy honrado. Pues a ver, yo cómo me defino, pues no lo sé. La verdad es que el ser humano es bastante complejo como para definirse en pocas palabras, ¿no? Pero básicamente soy una persona que me he dedicado profesionalmente a los recursos humanos desde hace mucho tiempo, muy enfocado en el tema de la banca. Sí, he tenido la suerte de poder trabajar en diversos países, he tenido esa experiencia de meterme en muchos, ahora sí que en muchos fregados relacionados con la función. Y por otra parte, pues soy una persona muy apasionada por las cosas artísticas. Me gusta pintar, me gusta hacer música, hago música. De hecho, soy compositor y tengo alguna música ya en las plataformas. Me gusta pintar también. En fin, y me gusta de alguna manera combinar estas cosas, ¿no? Me gusta combinar la función de recursos humanos, que me gusta, me encanta porque pues creo que trabajar profesionalmente, de manera muy profesional con las personas es una bendición y también pues creo que hay que darse espacios para otras actividades de tal manera que podamos ampliar. Yo creo que yo soy una persona que creo en que podemos ser muchas cosas a la vez, ¿no? Ser muchas cosas, no solo pues un profesional y ya está, ¿no? Oye, pues si se puede escribir, me gusta escribir también, escribo escribir, pintar, hacer música, trabajar profesionalmente en temas relacionados, pues básicamente soy eso, ¿no? Entonces, creo que soy en ese sentido alguien que le gusta hacer muchas cosas. Súper, oye, y disfrutar de tu casa de Cuernata. Ah, sí, también disfrutar de la Casa de Cuerna. Después de tantos años trabajando en una institución como Banco Santander, pues gracias a Dios ahora me puedo dar espacios, ¿no? Creo que es importante de repente dedicarse y darse tiempo. Después de trabajar tantos años, me acuerdo que me costó mucho trabajo adaptarme a decir tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo para recrearme, para tomármelo un poquito con más calma, ¿no? Entonces, el hecho creo que eso es importantísimo en la vida, ¿no? Y creo que llegó en mi etapa, digamos, en mi etapa profesional, pues el momento de poder hacer esto, ¿no? Súper, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que nos acompañes en este podcast de Muchas radio. gracias. Oye, Gracias. a ver, Fernando, pues vamos entrando a tema. Tú tuviste la oportunidad de trabajar, obviamente, en México, primero muy joven y ya luego no tan joven, Sí. y tuviste la oportunidad de trabajar muchos años en España,
y luego pues tanto en Nueva York como en Miami. Cuéntame, en tu experiencia, ¿tú sientes que las formas de trabajar, la productividad, no me voy a meter a cifras, sino quiero tu sensación, tu sentimiento, tu forma de ver las cosas, la productividad, la forma de aprovechar el tiempo en el centro de trabajo, la cultura de la gente en relación al trabajo, ¿dirías que es muy diferente en tus experiencias de estas, por lo menos estos 4 lugares? Me refiero a Ciudad de México, Miami, Nueva York y Madrid. Sí, completamente, completamente. Es un tema a considerar, la verdad. Y fíjate que yo, aún siendo mexicano y que trabajé en México profesionalmente, digamos, 3 o 4 años, cuando volví me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo adaptarme a la cultura laboral en México, que es muy peculiar y pues como en todos los países. Entonces sí que es determinante. En España nos parecemos. Yo creo que con España tenemos muchísimas cosas en común. Nos parecemos en algunas cosas, no en todas. En Estados Unidos se manejan los tiempos de manera diferente y también he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con los suizos. Trabajé mucho con los suizos y son formas muy, muy diferentes. O sea, la cultura, sí que las formas de hacer negocio, las formas de relacionarte que tienen que ver con la cultura del país y de la sociedad en concreto, son determinantes, son determinantes. Entonces, ese proceso de adaptación que yo viví en cada uno de los países donde pude trabajar, pues me costó trabajo y en el camino fui cometiendo errores, cometiendo bastantes errores que luego ya los fui comprendiendo y estaban muy relacionados con eso, estaban muy relacionados con el lenguaje, estaban muy relacionados con los tiempos, por ejemplo. Sí, y te diría que muy, 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 muy marcado el lenguaje. Y yo creo que el ejemplo más cercano es el que tenemos con España, ¿no? En España el tono, las formas de hacer las cosas son quizá más rudas, un poco más directas que aquí en México, ¿no? En México tenemos una cultura muy marcada por la relación, por cómo nos llevamos y a partir de ahí funcionan las cosas. Y en España están un poco más formados por la tarea. Si vamos a ejecutar la tarea y luego vemos si hacemos relación. Aquí en México priorizamos y ni una cosa está bien ni una cosa está mal, son formas diferentes, la verdad. Y hay que ser sensibles a todo esto. Si alguien trabaja de manera internacional, pues no me dejará mentir. Yo creo que es súper importante ser sensibles a todos estos tratos, a todos estos códigos culturales en el trabajo, ¿no? Y esos obviamente marcan la eficiencia. ¿Sí? En Estados Unidos, pues la relación es muy limitada y sí que está muy enfocado a la tarea total, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pues cuando trabajé en Nueva York, pues tenías que llegar muy tempranito, la movida funcionaba muy temprano por el commuting que hay a la zona y terminaba igual muy temprano y toda la gente estaba en la tarea, o sea, no había espacios para salirte a comer o a irte a tomar un cafecito como en España o en México donde la relación sí está priorizada. O sea, sí marca, digamos, la dinámica laboral. Y en Estados Unidos, pues era mucho la tarea. Y bueno, y si te llevabas bien con alguien, pues digo, no quiero generalizar, obviamente, no lo conozco, esa es mi experiencia, ¿no? Pero sí que es determinante, es absolutamente determinante, ¿no? Y tú decías, enfoque en el resultado o en la tarea y enfoque en las relaciones. Ahora, ¿eso te hace más o menos productivo en tu experiencia? Sí, Primero sí, hablemos de productividad y luego hablemos de colaboración. ok, ok. Bueno, es que la productividad en algunos casos está muy relacionada con la colaboración, es cierto, si no tienes una buena cadena de colaboración puede ser que se te dificulte la productividad, ¿no? Eh, Luego está la tarea por sí mismo, pura y dura, ¿no? Yo creo que en las culturas en México, pues yo creo que estamos priorizando más la relación que la productividad en general, ¿no? O sea, sí creo que de repente mira, un ejemplo muy claro, las reuniones de trabajo. Las reuniones de trabajo, pues te citan a la hora que sea, a la 1 de la tarde, imagínate, y hay 10 o 15 minutos en lo que llega la gente y agarramos ambiente, ¿sí? Agarramos ambiente y a partir de ahí nos ponemos a trabajar y vemos el tema, ¿no? Entonces, eso no es muy eficiente, sinceramente. En otros países pues vas a lo que vas, la reunión empieza a la 1 y vas al grano directamente, ¿no? O sea, no hay estos prolegómenos, sí, ceremoniales que en México nos encantan.
nos encantan y que son buenos. O sea, yo no digo que estén bien o está mal, pero sí cierto, sí creo que restan a productividad. O sea, y lo vemos en muchas compañías. O sea, hay una juntitis exagerada, ¿sí? De repente nos convocan a reuniones donde ni siquiera tenemos nada que ver y luego está aderezada por este tema de la relación. O sea, y creo que eso debería de mejorarse, ¿no? Y enfocarnos un poco más a la tarea, porque yo creo que sí perdemos eficiencias en el proceso, ¿no? Y hay países efectivamente mucho más efectivos que otros, ¿no? Eso yo creo que está claro. O sea, los procesos pues, por ejemplo, en Suiza, pues eran unos procesos más claros. Uno iba a lo que iba. Y si la tarea no estaba bien realizada, se decía, y nadie se lo tomaba de manera personal, ¿sí? Bueno, digo, estoy generalizando, pero yo creo que sí que es importante de repente saber dónde tenemos que poner énfasis en la relación y dónde tenemos que poner énfasis en la tarea, ¿sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado al decir las cosas, ¿sí? Porque podemos ofender, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Al dirigirnos, tenemos que ser muy, muy respetuosos, obviamente, ¿no? Pero eso está por encima casi de todo, que la tarea, ¿sí? Y la tarea pues debe ser ejecutada como sea, con precisión, con detalle, con efectividad, con calidad. Y si eso no se está ejecutado así, pues se tiene que decir con claridad, ¿sí? Y a veces ni siquiera se dicen esas cosas por no ofender al otro, ¿sí? Ese es un poco como el ambiente cultural que yo creo que de repente nos movemos y no es tan productivo, la verdad. Y totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo en la experiencia cuando llegamos a Banco Santander, de los primeros españoles que llegaron, o sea, de los expatriados, pues sí hubo que darles una introducción de cómo hablarle a los mexicanos, porque sí había un problema cultural. En realidad nunca generó un problema. Yo tengo algún conocido que me cuenta que cuando el tema de Bancomer lo absorbió BBVA, ellos tuvieron muchos más problemas. Primero, porque llegaron muchísimos más expatriados a BBVA que lo que llegaron a Santander, pero sí tienen este problema cultural de no dar gracias, de no decir buenos días, de Ujú. no pedir las cosas por favor, que a lo mejor muy en la cultura de España se dan por hecho, y en la cultura laboral mexicana las formas son muy importantes sin importar tu nivel jerárquico, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, nosotros trabajábamos con equipos multidisciplinares que trabajaban con varios países y sí les dábamos formación sobre cómo funcionaban las relaciones de negocio entre los países. De tal manera, oye, que si vas a hablar mañana con un venezolano o con un chileno, pues es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Y saber cuáles son las claves, los puntos que, digamos, que priorizan esta relación, ¿no? De negocio. Oye, ¿cómo tienes que hacer el approach con cada país, ¿no? Y en México, pues era eso, o sea, socializa. Tienes que socializar primero, tienes que ganártelo, tienes que hacer ese protocolo para poder entrar, porque si no lo haces bien, las puertas se te cierran, ¿eh? Sí, Pues es una cosa seria, ¿eh? totalmente, totalmente de acuerdo. Y te preguntaba un poco de colaboración, porque creo que, a ver, no necesariamente es que tengas que tener extraordinarias relaciones para colaborar si todos están enfocados en la tarea, pero bueno, de una manera u otra, y tú lo decías hace un momento, sí contribuye, ¿no? Si tienes digamos, una buena relación con tus compañeros de trabajo, y no quiere decir que te llevas súper bien o te tengas que ir de copas o lo que sea, pero que llevarte bien, de tener un buen clima de trabajo ayuda para la colaboración, ¿no? Sí, claramente. Y fíjate que eso está muy relacionado igual, porque una colaboración correcta es, en mi opinión, es tener las reglas claras, ¿sí? Oye, ¿qué esperan de mí y qué voy a pedir y qué soy capaz de dar, ¿sí? ¿Y qué soy capaz de dar? Eso que es tan simple no sucede, ¿sí? No sucede. No tenemos claridad en los objetivos, no tenemos claridad en las funciones y cuando no cumplimos las cosas, pues a veces con dificultades nos las dicen, precisamente por el tema oye, no quiero ofender, no sé decir que no, no sé decir, o en fin, hay todas estas barreras de lenguaje que tenemos que son súper importantes decirlas. Hay que aprender a decir las cosas y eso nos ayuda a colaborar mucho mejor. Entonces, yo creo que la colaboración, independientemente de la forma, pues tiene que estar ahí. Bajo el criterio de las reglas son claras, porque al final estamos hablando de relaciones de negocio.
¿sí? No estamos hablando de crear amistades. Oye, ya después de ahí, si somos capaces de generar una amistad, pues qué suerte tenemos. Qué suerte tenemos. A mí me habían dicho, oye, deja tu parte personal fuera de la oficina. Y yo preguntaba, ¿y eso cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo dejo mi parte personal, no? Yo soy una persona íntegra, o sea, no puedo partirme y dejar mi parte personal, ¿sí? O sea, sí hay cosas que me emocionan, sí hay cosas que me duelen, sí hay cosas que me motivan, que me preocupan, etcétera. O sea, soy un ser humano que vivo con mis emociones dentro de la organización. Ahora, si yo tengo claras las cosas, si tengo una comunicación fluida, pues la verdad es que no me debería de ofender si de repente algo salga mal y alguien me lo dice, Claro. ¿sí? La verdad es que no me lo tendría por qué Oye, tomar Fer, así. y en ese sentido, pues seguramente mucho más en tu experiencia en Miami y en Nueva York bueno, obviamente en México o en España, tuviste la oportunidad de trabajar con muchas gentes de muchos países. Yo me acuerdo en la oficina de Miami había gente de, no sé, de una media docena o de una docena de países. ¿Cómo se genera la cultura laboral en una organización con tantas culturas, digamos, de nacionales, demográficas y luego inclusive culturas diferentes en términos de cómo se trabaja en los países? Sí. Y decir, bueno, es que aquí todos estamos en Miami, todos trabajamos para el Santander y así es el trabajo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. conciliar eso? Sí, mira, los Estados Unidos yo creo que lo tienen bastante bien montado en ese sentido. De hecho, su ley laboral no existe como tal. O sea, ellos tienen una ley que es la no discriminación y a partir de ahí se construyen las relaciones laborales, ¿sí? Eso es muy interesante. En Estados Unidos lo que buscan es la no discriminación y es una discriminación muy compleja. O sea, tú empiezas a ser especie protegida en Estados Unidos a los 40 años, me parece. A los 40 años ya eres especie protegida. Entonces, estás muy regulado por eso y las relaciones sí que están determinadas por esa norma, ¿sí? Por esa norma y esa norma se convierte en un respeto súper higiénico, ¿sabes? Súper higiénico que tienes que tener mucho cuidado precisamente para no romper la barrera y de repente, ojo, porque ya te estás metiendo en un problema. O sea, yo como responsable de recursos humanos tenía que tener muchísimo cuidado en cómo me relacionaba con la gente, ¿sí? O sea, no podía, era muy cuidadoso, súper cuidadoso, porque no podías, digamos, romper fácilmente, como en otras culturas latinas, los códigos de relación, por ejemplo, ¿no? No, es que eso prácticamente no lo hacías. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ciertamente en el fondo parecía que te aislabas un poco, ¿sí? Porque no podías relacionarte, era difícil relacionarte ya de manera personal con la gente, veías, ibas directamente al business, la relación laboral, muy higiénico todo, ¿sabes? Sí, había mucha asepsia, digamos, en esa relación. Entonces, y lo tienen bien montado. Funciona bastante bien porque hace que las cosas funcionen precisamente a lo que vas, que es un poco lo que decías, a la productividad. Ahí, por ejemplo, nosotros no teníamos contratos laborales, ¿sí? Había acuerdos, ¿sí? Ahí se llaman at will, a voluntad, acuerdos a voluntad. Oye, ¿tú estás de acuerdo en trabajar aquí conmigo? Sí. Bueno, pues por este intercambio de relación yo te voy a dar un salario, pero no tenemos nada que ver. Y esta relación se rompe en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Y yo no te tengo que pagar nada, ¿eh? No, o sea, el concepto de indemnización no existía, no existe. Oye, pero obviamente pagas indemnizaciones, pero están relacionadas con la no discriminación, ¿sí? Con la no discriminación y la no competencia, también en la no competencia, ¿sí? Entonces estaba muy enfocado al negocio. Por eso tú podías hacer reducciones rápidas de personal, bien organizadas, cuidando que no discrimines a nadie y volver a contratar gente sin pagar grandes indemnizaciones. Por eso Sí, funcionaba que en esa máquina España de... eso es una locura, ¿no, Fernando? Claro, en México eso es imposible, es Bueno, o en dificilísimo. España inclusive también, ¿no? Sí, o La sea, norma española digamos que es muy tenemos, complicada. tenemos esa cultura, lo voy a poner entre comillas, socialista, que cuidamos a los empleados. Y Estados Unidos son 100% capitalistas. En Estados Unidos el 1 de mayo no se celebra el 1 de mayo, que es una fiesta comunista. Se celebra en septiembre, el Labor Day. No quieren hablar de eso, ¿sí? Quieren hablar de capitalismo y funcionan las empresas y las hacen funcionar, ¿no? Entonces, sí estás muy regulado por eso. Entonces, ciertamente, pues ahí, por eso somos tan productivos, ¿sí? Porque vas a lo que vas, ¿sí? Y te vas a las 5 y se acabó, ¿eh? Y llegas a las 9, pero si no llegas a las 9 ya tienes un problema, ¿sí? Entonces sí que está regulado Sí, por esa cultura, ¿no? y en ese sentido, Fernando, ¿cómo se integra la gente a las organizaciones?
¿cómo logras el arraigo en la gente? ¿Cómo haces que la gente sí permanezca en una organización? Y me refiero en este caso a los Estados Unidos, pues versus la experiencia que ya tenemos en México o en España, tú bien lo señalas ahora y ahorita podemos profundizar en ello, sobre todo para nuestros amigos del podcast que luego no tienen pues tanta información relacionada con otras culturas en lo laboral y es interesante comentarlas. Pero, ¿cómo logras en el caso de Estados Unidos? Tuviste cuántos años en Miami, un ratote, ¿no? Estuve 6 años en Estados Unidos y uno casi en Nueva York. O sea, 6 en Miami y uno en Nueva York, ¿no? Una de las ¿Cómo cosas, logras eso? ¿Cómo sí, una de las, logras que la fíjate, gente... allá hay mucho sentido de comunidad, ¿sí? De comunidad. Entonces, el celebrar era una cosa importante, ¿sí? La celebración, ahora sí que los ritos culturales de la celebración sí que eran importantes, ¿no? Había un día que me acuerdo que se llamaba Bring Your Child to Work, ¿no? Que eran pues los días en que todas las escuelas daban permiso a sus hijos para que fueran a visitar los trabajos de sus papás. Y ese era un gran día, ¿no? En México yo ya he visto algunas empresas que llevan algún tiempo haciendo esto, ¿no? Pero invitas a todas las familias para que sus hijos estén orgullosísimos de ver a su papá trabajando, ¿no? El gran lugar del trabajo de su papá, ¿no? Nosotros aprovechábamos casi para soltar muchos mensajes pues precisamente de la celebración y de lo importante que es, pues, que traigas a tu familia a trabajar, ¿no? El grandísimo, importantísimo, obviamente, el Thanksgiving Day, ¿sí? Era súper importante. Todas las celebraciones eran la fiesta de Navidad, maratones, organizábamos muchas cosas relacionadas con el deporte, ¿sí? Todo muy formal, pero se conseguía una buena integración. Ciertamente yo estaba en mundos latinos, ¿eh? Estaba también pero bueno, eso es Estados Unidos en realidad. Estados Unidos hay una cantidad enorme de paisanos latinos y de todo. Entonces, el hecho de la celebración era muy importante, o sea, y y bueno, pues yo creo que también prácticas, pues las normales, oye, pues el respeto, el hacer bien las cosas, el preocuparte de los empleados legítimamente por cómo están, ¿sí? Sin romper estas barreras, pues también podías hacerlo, la verdad, y eso a la gente lo vinculaba muchísimo, la verdad, muchísimo. O sea, la celebración sí que era un tema importante. Ok. Y ese era un momento pues de convivir, como tú Sí. decías antes, de hacer comunidad. Sí, era un momento de convivencia importantísimo, pero de verdad que bastante importante. Me acuerdo bien del Thanksgiving Day, que es un día importantísimo en los Estados Unidos, porque aparte es multicultural, sí, es la fiesta multicultural donde todos celebran la acción de gracias con un concepto religioso importante, sin importar precisamente en qué religión estabas, ¿no? También era importante ser sensible a todas las religiones, ¿sí? A todas las religiones, que no, pues oye, estaba, digamos, toda la religión cristiana, que tenían sus fechas señaladas, la religión judía, los musulmanes, que tenían sus horas de oración y tal. Había muchísima diversidad en ese sentido, ¿no? Entonces, poder permitir y ser flexible con eso, con tus calendarios laborales, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros teníamos un calendario laboral oficial, que es en pocos días, no me acuerdo cuántos eran muy poquitos días en Estados Unidos, pero también, así como dábamos la Semana Santa para los cristianos, pues también dábamos el Yom Kippur para los judíos, ¿sí? Entonces tenías que ser sensible con eso. Y mientras tú, digamos, entiendo yo que como organización ibas siendo flexible a esa multiculturalidad, pues la gente normalmente se siente cómoda, ¿no? Ok, muy bien. Oye, Fernando, en un momento de tu conversación hablaste de juntas. Yo soy un obsesivo con el tema de que en el mundo entero hay demasiadas juntas y me toca, pues muchas veces en mis procesos de consultoría y todo, encontrarme que en México hay una juntitis crónico-degenerativa. ¿Cuál es Sí. tu experiencia con las juntas en estas experiencias laborales que has tenido alrededor del mundo? Sí, yo creo que las juntas es un gran tema a resolver. En México es un gran tema a resolver. Obviamente se tienen que hacer, no, a veces es que las juntas, yo pienso que en algunos casos hasta se deberían de prohibir. En algunos casos se deberían de prohibir. En otros casos se deberían de adoptar formas mucho más eficientes, ¿no?
Creo que es una cultura muy latina la juntitis. O sea, en España también había juntitis, sí, había juntitis. Eh, pero creo que ciertos procesos o ciertos proyectos, y sobre todo la tecnología, es la que está un poco cambiando las formas de hacer las cosas, ¿no? ¿Ok? Me refiero, por ejemplo, a las prácticas Agile, donde tienes que hacer otra forma de entregar las cosas. O sea, los proyectos, la naturaleza de los proyectos han cambiado radicalmente. Antes, pues un proyecto, si era necesario tener un project manager que esté coordinando áreas por todos lados, que no un líder, en realidad se vuelve un coordinador de áreas donde va agarrando información de todas cosas y las va presentando avances, ¿sí? Porque hay muchos líderes. O sea, creo que el rol del líder en la reunión cambia radicalmente, tiene que cambiar radicalmente. Ese jefe que reúne de manera casi pontificia, como un pontífice, ¿no? Que reúne a sus equipos y empieza a dar señales, eso claramente no es eficiente, no es eficiente. Los que tienen que hablar son los que están operando, son los que están gestionando, los que están viendo los problemas, ¿sí? Entonces la naturaleza de las juntas tiene que ver con eso. Oye, identifica tus problemas, ¿cuáles son los problemas, no? No, no por el contrario, empieza a dar instrucciones, ¿sí? O a dar órdenes, no, entonces decía que los proyectos se están cambiando la forma de cómo se ejecutan. Y una buena cosa que yo vi son las juntas Agile, ¿sí? Juntas de 15 minutos diarios, Sí, donde se ven todo, oye, se ve un poco cómo está el estado de ánimo de la gente, cómo se ve la tarea, cuáles son las dificultades y cuáles son los compromisos de la siguiente semana, ¿sí? Y eso se hace en 10 minutos. O sea, claro. eso funciona muy, muy bien, pero eso tiene que ver con la estructura de cómo estás haciendo tú tus proyectos, porque si tú tienes imagínate, planteas proyectos donde tu objetivo es a 6 meses, pues va a ser súper difícil empezarlo a medir. Mm, Si tú tienes proyectos donde tu objetivo es a 2 semanas, pues fácilmente lo puedes ir alcanzando, ¿no? Entonces sí creo que es importantísimo empezarse a formar en nuevas formas de ejecutar proyectos y de reunirse, ¿sí? Creo que no estamos ni formados para eso, ¿sí? O sea, ¿por qué se hacen malas juntas? Pues porque nadie nos ha dicho cómo hacer bien las juntas. Bueno, ya sabes, presentaciones y comunicación eficaz. Bueno, pues eso creo que ya pasó de moda, ¿no? Es un poco de, oye, ¿cómo haces el approach para los trabajos? ¿Cómo empoderas a la gente realmente que esté involucrada en el proyecto y que es eficiente para eso, ¿no? Oye, y hablando de esto, Fernando, trayendo este tema, me gustaría mucho hablar de buenas prácticas o las mejores prácticas. ¿Cuáles para ti fueron o han sido o son algunas de las mejores prácticas que a ti te tocó aplicar o que tú viste que digas, esta práctica de recursos humanos me parece que es muy poderosa y si muchas o todas las empresas la aplicaran les iría bien? Ujú. ¿Cuáles fueron algunas de esas prácticas, insisto, del pasado o actualmente que tú digas, estas no sé, y ahí sí no tengo un número que te pueda decir, oye, dime tres o dime cinco. Más bien yo te abro el espacio que tú me digas, a ver, Ajá. a mí estas buenas prácticas o esto que pasaba en tal o cual lugar me parece que es una buena práctica o fue una buena práctica. Hay muchas cosas, ¿no? Es una pregunta igual con respuestas amplias, pero hay una que a mí me parece muy relevante. O sea, en el área de recursos humanos, históricamente ha sido un área de intuición, ¿sí? Tú piensas, fíjate, cuando haces la entrevista de trabajo, normalmente te dicen, oye, a mí me parece un buen profesional, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué es? ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea, hemos estado en los últimos años regulados por la intuición. Oye, habla con el de recursos humanos que tiene sensibilidad para las personas, ¿sí? Bueno, y eso que y normalmente pues hay psicólogos, hay expertos en relaciones, tal. Eh, Eso funciona para una parte, pero no funciona para todo, ¿sí? Una buena práctica es empezar a hablar en recursos humanos con datos, tomar decisiones con datos, ¿sí? Creo que eso es muy, muy importante, ¿sí? Es decir, pasar de la intuición, de la opinión de un experto, ¿sí? Que supuestamente tiene las credenciales para opinar sobre las personas, a pasar a gestionar el área de recursos humanos con datos, ¿sí? El área de recursos humanos no es un área intuitiva, es un área de negocio, ¿sí? Es un área de negocio. Normalmente recursos humanos gestiona el presupuesto más grande de la compañía. Y curiosamente no hay financieros en recursos humanos, ¿sí? No hay financieros. O bien están administrativos, que son los de personal, ¿sí? Que están resolviendo los problemas de papeleo, ¿sí? Pero eso ya
prácticamente es un commodity, sí es un commodity. Entonces, empezar a gestionar datos en recursos humanos es fundamental y eso yo creo que es una práctica buenísima. ¿Y a qué me refiero con datos? Oye, pues cosas tan elementales como tener bien medida tu rotación, ¿sí? Que no, digamos, yo creo que no es una práctica muy común. Ten bien medida tu rotación, ten bien medida las cualidades que requieren tus potenciales directivos, ¿sí? Tus planes de sucesión bien medidos, ¿sí? Eh, obviamente todos tus indicadores de clima laboral bien medidos, que son precisamente aquello que te dice cómo está la temperatura y cuáles son las acciones que tú tienes que llevar. Todo eso se puede cuantificar. ¿Sí? Y todo eso se puede hacer digamos, un plan de negocio bastante interesante y bastante rico para incorporarse precisamente en los indicadores totales del negocio. O sea, yo creo que una muy buena práctica es en los informes trimestrales, ¿sí? Donde se revisa el balance de la compañía, hay que empezar a incorporar datos de recursos humanos, ¿sí? Porque ahora, si tú no tienes el talento adecuado y si no tienes a las personas bien alineadas a lo que quieres, estás liquidado, ¿sí? Estás liquidado. Por lo tanto, los profesionales de recursos humanos y yo creo que estamos viviendo esa transformación. Pasamos de administradores, psicólogos, a técnicos más sofisticados. ¿Sí? O sea, he visto, por ejemplo, que se incorporan actuarios a recursos humanos, ¿sí? Para hacer modelos predictivos con Big Data, por ejemplo, ¿no? Sí, oye, ¿cómo puedo mover mi fuerza de ventas de forma rápida, ¿no? ¿Cómo puedo hacer mis planes de sucesión de manera organizada? ¿Cómo puedo mover mi talento de manera organizada, ¿no? Porque para que no sufra yo buscándolo en el mercado, ¿no? ¿Cómo puedo incrementar mi compromiso, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues al final se pueden cuantificar en modelos que nos ayuden precisamente a ir dándole seguimiento a la función de recursos humanos, ¿no? Eso, por ejemplo, se Okay. me pareció una buena práctica, ¿no? Esa es una y me parece muy importante, porque como tú bien dices, cuando estábamos platicando para preparar esta charla, hablábamos de la parte de la profesionalización de la función, ¿no, Fernando? Sí, sí, efectivamente. Sí, ¿qué es un profesional de recursos humanos? ¿Qué es eso? O sea, casi que no hay carreras de recursos humanos. Y si las hubo, desaparecieron. Creo que aquí en México desapareció, que era relaciones industriales, ¿no? ¿Por qué desapareció? Porque estaba desdibujada, ¿no? Entonces, yo creo que recursos humanos es una multifunción. O sea, es necesario que tengas efectivamente expertos en procesos, por ejemplo, expertos en psicología organizacional, expertos financieros que te puedan manejar claramente tus presupuestos, tus planes de incentivos. Curiosamente, los planes de incentivos, que son los que mueven a la organización, no suelen estar manejados por los profesionales de recursos humanos. Están manejados por los equipos comerciales que entienden muy bien el negocio, ¿no? Porque en recursos humanos no encuentras eso, no sueles encontrar eso, ¿no? Expertos en datos, ¿sí? Ingenieros de datos en recursos humanos, importantísimo que se empiecen a recabar datos. Acuérdate que en la construcción de modelos predictivos, primero tienes que conseguir el dato, con lo cual tienes que organizar tecnológicamente eso. Tienes que tener muy buenos tecnólogos en recursos humanos que te puedan organizar muy bien tus datos, ¿sí? Porque tienes todas las aplicaciones que tú quieras, pero organiza bien tus datos, es muy diferente. Crea modelos predictivos, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar precisamente con expertos en Big Data para meternos con temas de recursos humanos, ¿no? Oye, ¿cómo podría yo predecir cuándo se va a ir mi gente? ¿Sí? En qué momentos, ¿no? No sé, teníamos muchas hipótesis en ese sentido. Y otra importante es la ética en recursos humanos, importantísima, ¿sí? Profesionales de la ética en recursos humanos, o sea, cómo precisamente como vamos a empezar a meternos en mundos de datos, ¿sí? De modelos predictivos que nos ayuden a tomar decisión, es importantísimo tener un criterio ético de compliance para que no los sesgos nos lleven a tomar decisiones inadecuadas. Y recuerdo un caso, creo que era el de Amazon. Amazon metió una máquina para hacer sus procesos de reclutamiento y como esa máquina estaba hecha por humanos, no se ocuparon de mirar los sesgos y empezaron a discriminar, por ejemplo, a las mujeres. ¿Sí? La máquina empieza a discriminar a las mujeres. Entonces, todo este rollo
tecnología, financieros, expertos digamos, en clima laboral, en psicología, que te ayuden a resolver problemas puntuales y expertos en datos, pues yo creo que es la configuración del recursos humanos, ya no del futuro, porque ya está funcionando así, ¿no? Ya está funcionando tal cual así. Entonces, la profesionalización de recursos humanos, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, con la multitarea, o sea, perdón, la multidisciplina, y luego el experto jefe, ¿sí? El jefe, el responsable, el CEO, ese es el verdadero gestor de recursos humanos. Estaba leyendo yo una encuesta que hizo, me parece que Pricewaterhouse o una de estas compañías, el 70%, la prioridad del 70% de los CEOs encuestados por esta consultora para este año era pasar tiempo con la gente, ¿sí? Era pasar tiempo con la gente. Tengo que pasar tiempo con la gente. Esa es mi prioridad, ¿sí? Eso antes de la pandemia no era prioridad. La prioridad era vamos a digitalizar la compañía, ¿sí? Entonces nos estamos dando cuenta que recursos humanos, pues tiene que ser una función que todo el mundo tiene que llevar. Esa es la verdadera profesionalización, cuando el jefe, el responsable del área es un experto en recursos humanos, ¿sí? Pero si tú no tienes un experto en recursos humanos liderando la organización, ¿sí? Pues vas a tener muchas dificultades de implementar todo este tipo de cosas, ¿no? No, súper interesante, Fernando. Me parece que hay mucho que, como que revisar y aprender. Eh, y reserva que ahorita volvamos y te pregunte algunas otras cosas. Platícame esto de GastroTal. ¿De qué va este rollo? Bueno, GastroTalent es una plataforma donde conectamos, eh, digamos, a las personas. Está dedicada a la industria restaurantera y conecta gente que busca trabajo con gente que quiere darlo, ¿sí? Básicamente funciona un poco como las aplicaciones de citas, ¿sí? Pero para encontrar trabajo. Eh, Se trata de construir pools de talento, ¿sí? Nosotros hemos visto en la industria restaurantera una oportunidad enorme, enorme para poder, digamos, poner servicios de recursos humanos, y como hay un déficit importantísimo de reclutamiento ahí, pues nos hemos decidido a lanzar este proyecto ambicioso y complejo. Se trata de construir pools de talento, ¿sí? Que estén vivos, que estén renovados, y que las empresas, en este caso los restaurantes, puedan, en el momento que tengan una necesidad de reclutamiento, buscar el talento en segundos. Es una tecnología que hace match, hacemos matchmaking entre lo que busca digamos, la vacante a cubrir y los intereses del profesional. Hacemos matchmaking y pues ayudamos a un pedacito del problema del reclutamiento en los restaurantes, que es la velocidad. Sí, podemos ser bastante efectivos en encontrar talento, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hemos lanzado el proyecto. Ahora digamos que estamos en proceso importante de construcción. Somos los proveedores oficiales de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, ¿sí? Que utiliza nuestra tecnología, y estamos pues intentando crecer en todo el país para dar este servicio. Y también, dicho sea de paso, GastroTalent nos dedicamos también a asesorar a compañías o a restaurantes en sus procesos de recursos humanos, que básicamente ahí hay un gran vacío. O sea, básicamente esa función no existe, o pocas compañías las llevan, ¿no? Entonces, hemos visto una buena oportunidad de negocio ahí y estamos intentando posicionarnos. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la recepción a utilizar una plataforma como esta de GastroTalent? ¿Se Eh, eh, inscriben los trabajadores que están en la industria y se inscriben empresas? Cuenta, ¿cómo se hace el match? ¿Cómo funciona? sí, es complicado porque normalmente estamos acostumbrados a que alguien se postula a una vacante, ¿sí? Aquí no funciona así y eso ha sido complicado. Aquí el candidato se da de alta y espera a que lo inviten, ¿sí? Espera a que lo inviten. Y por otra parte, el restaurantero en este caso no publica vacantes, simplemente ponen, digamos, los requisitos de la posición a cubrir y automáticamente se hace ese match. Entonces, yo tengo que recibir invitaciones, ¿sí? Y cambiar ese chip, ese mensaje es muy difícil, ¿sí? Nos ha costado mucho trabajo, sinceramente, ¿no? Y de hecho creo que vamos a darle alguna vuelta al modelito, porque creo que sí que es importante de repente tener, de hecho ya empezamos a publicar algunas vacantes, ¿no? Porque así es como funcionan las cosas. Entonces, por otra parte, hemos encontrado muchísima recepción por parte de los clientes, o sea, los clientes sí que tienen una necesidad increíble de cubrir sus vacantes. Hay muchísimas vacantes, una cantidad enorme de vacantes, ¿eh?
Pero por otra parte, también encontramos un déficit de talento altísimo, altísimo y preocupante, ¿no? O sea, es muy, 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 muy difícil conseguir gente en la industria. Es dificilísimo, de cualquier nivel, ¿no? Nosotros conseguimos, no sabes las experiencias que hemos tenido ahí, o sea, que venimos, buscamos personas, se comprometen a asistir a una entrevista y pues nunca llegan, ¿sí? ¿No? O sea, digamos, el nivel de formalidad que hay ahí es bajísimo. Es bajísimo. Con lo cual, lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos que empezar a trabajar desde otro lado. Estamos hablando con todas las universidades relacionadas con la industria, intentar captar ahí talento y ver cómo somos capaces de igual profesionalizar esta función. Y me refiero a los meseros, por ejemplo, a toda la, digamos, la base de servicio al cliente, cómo se puede profesionalizar de otra manera, ¿no? Sensibilizando tanto al empresario para que, pues, precisamente sea sensible, y perdón por la redundancia, a las necesidades de los empleados y también profesionalizando al candidato o al profesional para que en ciertos niveles, pues, podamos encontrar mayor calidad ahí, ¿no? Es un reto enorme, es un reto enorme, 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 ¿no? ¿Y esto ya existe en otros lugares, Fernando? O sea, ¿lo trajeron Sí, de otro lugar? ¿Es sí, mexicano? ¿Cómo está? sí, de hecho, yo me asocié con Juan Torroba, que es el dueño de la plataforma, que la plataforma se llama Be Wanted. La plataforma tiene mucho éxito, por ejemplo, en gestión de becarios, ¿sí? Tiene millones de becarios y tiene miles de universidades que la están utilizando, pues, en muchísimos países para proveer becarios a las grandes compañías, a las grandes corporaciones, ¿no? Nosotros hemos utilizado esa misma tecnología, pero enfocada para la industria restaurantera. Lo que está haciendo, digamos, estamos contribuyendo a construir diferentes pools de talento. Así como hay uno de restaurantes, pues también hay uno de becarios, hay otro de abogados, hay otro de tecnólogos, hay otro de, por ejemplo, diseñadores de videojuegos, hay otro de cines. Y entonces, pues digamos, sí creemos que la tendencia del talento va precisamente por construir pools, ¿sí? Pools donde estén muy focalizadas las especialidades, ¿no? Si tú vas a a las plataformas de reclutamiento a nivel mundial, tú disparas una vacante y se te apuntan de todos los colores, ¿sí? Se te apuntan de todos los colores. Y entonces la búsqueda, la selección es compleja. Aquí es muchísimo más eficiente, pero si tú buscas un especialista en Big Data, pues ahí ya tienes un pool importantísimo a nivel global para poder encontrar el talento muy focalizado, ¿no? De hecho, la Comunidad Económica Europea está buscando pools de talento porque se da cuenta de que ahora pues hay muchísimas posiciones que ya los europeos no las quieren cubrir. Entonces tiene que hacer un reclutamiento bastante ordenado, precisamente y bastante regulado para encontrar el talento en otros lugares, ¿no? Y eso va a ser va a ser, estoy seguro, a través de pools de talento, ¿no? No de plataformas de reclutamiento, que es diferente. Ok, ok. No, suena súper interesante. Sí, Y, y bueno, pues habrá que profesionalizar también en ese sentido la industria, ¿no? sí, Como bien efectivamente. decías, hay poca profesionalización de la función de recursos humanos, a lo mejor porque mucha gente gana más dinero como por propinas en el caso de los meseros y bueno, inclusive mucha gente que está atrás, porque el personal de cocina y los barmans y mucha gente también se les distribuye propina, Sí, ¿no? Entonces, sí, muchos lugares sí, dependen más de la propina, que por sí, ejemplo, eso culturalmente con España es muy diferente, ¿no? Y profesionalmente hablando, sí, porque en fíjate. España hay un salario garantizado para la gente que esté en la industria, ¿no? Efectivamente, y son más eficientes. Si tú vas aquí en México, tenemos un servicio legendario, pero es poco eficiente, porque tú tienes por una mesa 5 o 3 meseros. En España tienes por 4 mesas un mesero, ¿sí? Un mesero. Entonces es más eficiente para el empresario, no así para el comensal, porque el servicio, pues en México ciertamente es brillante en muchos sentidos, ¿no? Pero es muy poco eficiente, ¿no? Es muy poco eficiente con una altísima rotación, te diría que tiene una rotación de locos. En el peor de los casos están al 120% y en el mejor de los casos al 60% de rotación anual, ¿sí?
Entonces hay una locura, es un commodity, el puesto se ha convertido en un commodity. Y creo que ahí digamos, la mentalidad del empresario también tiene que cambiar. Creo que hay puestos que por su propia naturaleza hay rotación. Obviamente hay puestos estacionales, ¿sí? Como la hospitalidad, por ejemplo, y hay que entender que luego son commodities. Hoy me empleo como mesero y mañana soy repartidor de Didi y pasado mañana soy chofer de Uber y me puedo ir cambiando, ¿sí? Entonces yo creo que hay ciertos puestos que la industria nos va a llevar a irlos cambiando. La relación laboral, pues puede ser que efectivamente hay puestos de altísima rotación. Bueno, pues así es, ¿sí? Así es. Ahora, ocúpate bien de cuál es tu verdadero talento, ¿no? ¿Sí? Y si podemos profesionalizar ciertas cosas, y yo veo que hay mucho apetito por parte de las universidades de participar en este proceso de profesionalización, pues vamos a cambiar en muchísimas cosas en este país, porque es increíble, estaba viendo las estadísticas, hay 500,000, 400,000 puestos de trabajo, ¿sí? Es una barbaridad, 400,000 puestos de trabajo abiertos, ¿no? Y tenemos un ¿Eso en montón dónde, Fernando? en la industria restaurantera, ¿sí? Wow. Es muchísimo. Y hay muchísimo talento también, o sea, sí hay gente, ¿sí? En otros países no pasa eso, en Canadá no pasa eso, en México sí pasa eso, ¿sí? Tenemos más gente que puestos, ¿sí? ¿Y por qué no somos capaces de atraerlos? ¿Sí? Hay un problema de fondo, yo creo que hay un problema de fondo, sinceramente, ¿no? Pero hay una grandísima, por eso México es Pero el ¿cuál es el país de las... problema de fondo, Fer? ¿Cuál es el problema? Pues ¿Cuál es mira, yo creo análisis que paso a raíz? pues no lo sé, mira, sería un poco aventurado. La dispersión geográfica, el modelo educativo del país, ¿sí? La mentalidad de ciertos empresarios, ¿sí? La mentalidad de ciertos empresarios. Por ejemplo, yo veo muchos empresarios que hacen la prueba, ¿sí? Hacen la prueba. No se quieren, buscan compromiso, pero no se quieren comprometer, ¿sí? Oye, te contrato aquí y si veo que funcionas bien, ya te empiezo a dar las prestaciones de ley, ¿sí? Y Sí, la ley, los pues, primeros 90 días, esos famosos, ¿no? sí, pues oye, entonces la gente dice, bueno, pues yo no me lo voy a tomar muy en serio. Entonces es como un círculo vicioso que se tiene que ir rompiendo, ¿no? Fíjate que la rotación, los empresarios, muchos de ellos, no todos, lo ven como un grandísimo problema, pero otros los ven como una oportunidad. Oye, yo tengo una oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿sí? De ser mucho más creativo con mi organización, ¿sí? Y no necesariamente tengo que pagar más. No, oye, pero tengo que ser más creativo, tengo que vincular de otra manera. O sea, la rotación sí puede ser vista como una gran oportunidad para desarrollar bien tu compañía, porque en México está lleno de oportunidades. O sea, es impresionante lo que ha hecho Alsea, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué Alsea sí lo pudo hacer? ¿Y por qué otras compañías no lo pueden hacer? Alsea es una compañía enorme, 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 grandísima, ¿sí? Ha crecido muchísimo, ¿no? En fin, o sea, lo que sí creo es que hay muchas cosas que hay que mirar de fondo, ¿no? Oye, cómo los empresarios están haciendo el approach con sus equipos de trabajo, ¿no? Cómo el candidato se compromete también, ¿no? Hay un punto que hay que lograr converger, que es el interés tanto del candidato como del empresario de que las cosas sean mejor, ¿sí? Tanto por las dos partes, porque sí es cierto, por otra parte, que yo veo que hay un nivel de compromiso con los candidatos que participan digamos, en los procesos de selección, nulo. Es alucinante, nulo. O sea, yo me apunto a vacantes, participo, mando mi currículum, pero luego es que a 15 minutos antes digo que no voy. Entonces es una cosa rarísima. Entonces ahí hay Sí. mucho que trabajar, ¿no? Ya estaba pensando que a lo mejor un restaurante innovador sería que, bueno, pasa en los restaurantes donde haces la experiencia de un menú de degustación, pero digamos que con esa excepción no se me ocurre otra más, que más restaurantes y más empresarios de la industria restaurantera deberían de probar un modelo de decir, voy a incluir la propina a mis empleados, les voy a, bueno, mis trabajadores, mis colaboradores, les voy a pagar mejor y Sí, a todos nos va a ir mejor. El comensal va a tener más transparencia de saber que quien lo atiende ya está remunerado de una mejor forma, que le están dando buenas prestaciones y que no depende solo de la propina, porque la propina ya está incluida. No, no sé claro. cuánto hay que darle, cuánto deberían de incorporar. Creo que pudiéramos hacer el estudio rápidamente y lo podrían hacer. Yo creo que esa experiencia en la industria podría resultar muy exitosa, ¿no, Fernando? Mira, nosotros hemos hecho los ejercicios hablando de que recursos humanos tiene que ser un área de negocio.
Hay una prima de riesgo en la industria restaurantera por cada persona que contratas. Por cada persona que contratas, tienes que pagar el 38% porque esa persona se te va a ir. El 38% de tu salario, del salario que estás invirtiendo, lo vas a tener que invertir en sustituirlo, ¿sí? Entonces, si tú ese 38% o 40% del salario que le pagas, que lo vas a utilizar porque ya sabes que se te va a ir, ¿sí? Entonces digo, como ya sé que se me va a ir, voy a invertir 40% más para sustituirlo. Fíjate qué locura, ¿eh? Fíjate qué Sí, locura. Ese 40% inviértelo en mil cosas. Inviértelo en formación, inviértelo en incentivos, inviértelo en salario, págale más, ¿sí? ¿Por qué le tenemos que pagar el salario mínimo y que se gane lo que sea? Aparte, si tu ticket promedio pues es bajísimo, pues ya me dirás tu propina. oye, Fernando, y tú tuviste una experiencia profesional en la industria, no voy a entrar a detalles, pero bueno, tú tuviste una experiencia y te tocó manejar un restaurante, fuiste director general de un restaurante, Sí, sí, yo cabeza estuve. de un restaurante o gerente o como se llame, me da lo mismo el título. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues eso, porque te tocó poner en práctica en una industria, en un restaurante muy reconocido en México, muy reconocido, Sí, pues es esto en práctica. ¿Cómo un te fue? restaurante absolutamente espectacular, espectacular, y que precisamente estaban interesados en incorporar todas estas prácticas. Y diría que yo creo que ese restaurante pues era en muchas cosas ejemplar, ¿no? Ejemplar por el ticket promedio que generaban, por el ambiente que tenían. Fíjate que era un restaurante que no tenía gran rotación, ¿sí? No tenía rotación, como hay otros que no tienen rotación. ¿Por qué unos tienen sí y otros no? Eran capaces precisamente de vincular a la gente, de garantizarles un buen lugar de trabajo. Yo ahí quizá me equivoqué en muchísimas cosas porque quise poner modelos muy complejos que a lo mejor en una dinámica de un restaurante pues no jalan, ¿sí? Porque es una industria muy compleja, muy, muy, muy difícil. Poner un restaurante es una cosa de vocación total, ¿sí? De vocación total porque es un sacrificio increíble, o sea, es increíble. Pero lo que sí que vi es que las cosas se pueden hacer bien, ¿sí? Las cosas se pueden hacer muy, muy bien, ¿no? Y ahora fíjate, México está de moda, la comida mexicana aparte de que es realmente estupenda, está de moda, somos la única comida como patrimonio intangible de la humanidad, como comida en general, o sea, porque la pizza es un plato, hay platos, pero comida, México es la única que está reconocida como patrimonio intangible de la humanidad por sus técnicas ancestrales que cubren, digamos, toda la religión de México es común, ¿no? En la Sí. milpa, el chile y todo esto. Entonces, México tiene una riqueza brutal, brutal. Y entonces, si podemos de alguna manera ya sabemos, ya hay turismo gastronómico, se acaban de dar Sí. las estrellas Michelin, ya hay turismo gastronómico en México, pues ahora lo que nos toca es construir equipos de verdad, gente que se pueda desarrollar, o sea, no podemos tratar a la gente como un commodity, la verdad, ¿no? Sí, y Y se es puede hacer. increíble porque la verdad es que en México hay restaurantes así. A mí, digo, yo ni trabajo para ningún restaurante, entonces no tengo ningún problema. Yo sigo pensando, por ejemplo, que la casa de Toño es realmente de increíble, de bueno, ¿eh? La comida, el servicio, costo-beneficio, o sea, ejemplares, ¿eh? Ni conozco a los dueños, no tengo nada que ver con ellos, me parece ejemplares. Pero por el otro lado, te digo, fui el otro día al Suntory de la Colonia del Valle y me fui enamorado, encantado. Dices, wow, qué cosa de buen restaurantes hay en Sí, México, sí, ¿no? sí, son Por el increíbles. servicio, la comida, el lugar, todo increíble. Absolutamente. Estoy hablando, digamos, de dos Sí, extremos, ¿no? sí. Pero yo creo que, como tú bien dices, ahora que ya está habiendo mucho turismo, yo creo que ya tiene algunos años, pero ahora con las estrellas, pues se va a multiplicar. Y creo que hay unas grandes oportunidades que no estamos aprovechando. Oye, Fernando, ya estamos Ah, llegando al final, no me quiero tampoco extender por respeto también a nuestros escuchas de este podcast y quisiera cerrar con dos cosas. La primera, bueno, primero, súper agradecerte, pero no, gracias. la segunda o la primera en términos de la conversación es, a ver, si tú le pudieras dar dos o tres consejos a la gente, al mundo, a la gente del mundo que está en el mundo de recursos humanos, a la gente que está en este mundo del trabajo, ¿cuáles serían estos consejos que tú les darías? Primer consejo que yo daría es conoce dónde trabajas, ¿sí? Conoce la naturaleza de tu negocio.
Eso es importantísimo. Hay muchísimos profesionales que no conocen cuáles son los drivers del negocio. Eso es el primer consejo que yo daría. Oye, si trabajas en tal lugar, si trabajas en una aseguradora, en un banco, en un restaurante, mira cuáles son los drivers. ¿Qué es lo que mueve la organización y el negocio? Dos, mira cuál es el impacto de cómo las personas pueden mover esos drivers, ¿sí? Cómo las personas pueden ejecutar y tener influencia en esos drivers. Eh, Monta tus políticas en función de eso, ¿sí? Y la tercera, diviértete muchísimo, porque es divertidísimo hacer todo eso, porque vas a ver cómo efectivamente se pueden mover las cosas, cómo puedes motivar a las personas, cómo puedes influir desde cualquier posición, ¿eh? Desde cualquier posición para que el negocio funcione. Entonces, yo diría esas tres cosas así simples, ¿no? Conoce tu negocio, adapta tus políticas y todo lo que haces de recursos humanos para que precisamente las personas estén movidas en esos drivers y diviértete en el proceso, ¿sí? Porque los procesos tienen que ser muy creativos, ¿sí? Y la Sí, diversión o sea, no es una cosa lúdica, ¿sí? Sino que eso te va a ayudar precisamente a enriquecer muchísimo esos procesos, ¿no? Porque todos queremos claro, llegar a trabajar a un lugar donde nos queramos divertir, ¿no? por supuesto. Sí, yo creo que la gente de recursos humanos yo pienso, debería trascender más y no es un tema de ego, ¿eh? No es un tema de protagonismo, es un tema de que como hiciste también tu trabajo, la gente te lo reconoce y se acuerda de ti. A mí me da una inmensa satisfacción cuando me encuentro gente que trabajó en Banco del Atlántico hace 30 años y que diga, usted fue el director de recursos humanos del banco. Y, Sí. wow, o sea, qué increíble. Mi paso por Santander que me la pasé brutal, a pesar de haber estado poco tiempo, bueno, me la pasé increíble y creo que el equipo que conformamos y lo que hicimos en el área fue Sí, genial. Y espectacular. Fernando, No, efectivamente, o sea, es que todos queremos dejar alguna huella, ¿sí? Y de esos, una huella y no por ego, ¿no? Sino porque pues así funcionamos. Entonces es importantísimo de repente pues conseguir eso, ¿no? oye, y la última pregunta hiperpersonal, porque te digo que estas son de las innovaciones que estamos haciendo en el podcast. Qué no sabe la gente de ti? ¿Qué no sabe la gente de Fernando Ortiz? Ya nos platicaste que, por cierto, ahorita bueno, a ver, de una vez, antes de que me platiques eso, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar tus canciones? Yo ya oí tres, ¿ya tienes tres singles Sí, afuera? hay tres, hay tres. Hay tres, bueno, los tres que los oyen en Spotify, ¿en qué? Sí, ¿Como prácticamente Fernando están Ortiz o cómo los buscan? FOP, FOP, Eh, FOP. FOP, de Ajá, Fernando Ortiz Payares. efectivamente, ese es, digamos, el nombre del proyecto, FOP, y la pueden encontrar pues prácticamente en todas las plataformas. Sí, también en Instagram, la parte, digamos, musical la pueden encontrar como fop.music, ¿sí? Y en LinkedIn me pueden encontrar como Fernando Ortiz, que digamos es la parte profesional, ¿no? ¿Sí? Ok, Y bueno, y también aparezco en Instagram, empresa y es privada, Fernando Ortiz, donde ahí suelo publicar mis pinturas. Sí, suelo publicar mis pinturas. muy bien. Pues lo que no A sabía ver, la gente era precisamente que hacía música, ¿sí? Que hacía música. Entonces, ahora, y precisamente ha sido un proceso bonito el empezar a descubrirme, dejarme ver, ¿no? Me preguntabas qué no sabe de mí la gente. Pues creo que hoy, gracias a que he empezado a publicar mi música, casi que no tengo secretos, casi que no tengo secretos, ¿no? Antes sí que tenía este secreto guardado, muy pocas personas lo sabían, yo creo que tú lo sabías, sí, pocas personas lo sabían, y después de un proceso que ha tenido que ver con, la verdad, con la aceptación de lo que yo estaba haciendo, porque nunca pensé que mi música estaba a la altura, ¿sí? Y hasta que al final dije, oye, pues a mí nadie me pidió ser Beethoven, ¿sí? Nadie me pidió estar a la altura, pues simplemente la voy a hacer, ¿sí? Entonces, pues ahora me he dedicado, estoy bien contento sacando mis canciones y simplemente por el hecho de hacerlas, nada más, ¿no? No tengo ninguna otra pretensión que eso, ¿no? pues muchísimas gracias. Tengo que decir que a lo mejor lo debería haber dicho al principio, pero voy a decir ahora al final, si no, luego va a quedar como inconcluso. Fernando y yo somos colegas, pero amigos hace muchos años. Trabajamos Sí. juntos en Banco Santander y desde ahí nos tocado hacer muchas travesuras profesionales y personales. Así es. Tenemos unas historias, bueno, buenas que contar, como aquel brutal
ida a Burdeos, ¿no? ¿Burdeos? Sí, ¿no? Sí, fuimos a Burdeos al Burdeos a Mundial ver de a la Francia. selección mexicana de fútbol Ah, en sí, el sí, sí. Mundial en Francia. Eso daría para otro podcast. Sí, Sí, solo esa noche, ¿verdad? sí, Solo ese exacto. día. Sí, eso No, daría bueno, para otro. Sí. increíble, pero bueno, muchas noches oyendo buena música, buen jazz y en este bar que se llama Central, que está en Madrid. En Central, en Madrid, grandísimo bar. Central Madrid, que Sí, también fuimos algunas veces. Ya se te olvidó, pero a mí no, ¿eh? Y algunas noches de marcha en Santana. sí, Y exacto. bueno, Muy fueron buenas muchos épocas, años, Octavio, querido muy Octavio, muy buenas buenas épocas. épocas. Y luego en Miami, cuando me hiciste el favor de recibirme más de una ocasión ahí en el departamento, Sí, que fue también muy padres experiencias. sí. Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya sabes que Gracias te a quiero ti. mucho, te aprecio y reconozco mucho. Y me dio muchísimo gusto platicar contigo el día de hoy. Y yo también te quiero mucho, Octavio, y te estoy eternamente agradecido por tantas cosas que he aprendido de ti. Es más, lo quiero decir, todo esto que han oído, que yo he contado, se lo he aprendido a Octavio. ¿Sí? De verdad que yo te lo agradezco de muchísimo corazón. Muchas gracias, Fernando. Pues quiero agradecer mucho a todos y a todas que nos escucharon y les deseo a todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches por haber escuchado el episodio número 62 de Titanes del Mundo del Trabajo. Muchas gracias.